bromatología y técnicas culinarias u 4 técnicas culinarias. Técnicas culinarias. Técnica culinaria. Índice presentación, competencia específica. Logros, concepto y usos. Tipos de técnicas culinarias. Tipos de corte. Carnes, frutas y verduras. 2 métodos de cocción, seco, agua, grasa. Modificaciones de los alimentos según la técnica culinaria empleada. Modificaciones organolépticas de los alimentos. Modificaciones nutrimentales de los alimentos. Selección de técnicas culinarias según las características de la población. Cierre de la unidad. Para saber más. Presentación. Algunos afirman que el cocinar es un arte, y en la historia del arte culinario se relacionan con las características físicas, psicológicas y culturales de cada pueblo, y la enseñanza de la cocina de generación tras generación cuidando que las recetas tradicionales no se pierdan. La utilización de las técnicas culinarias se remonta a los inicios de las primeras civilizaciones donde, sobre todo en las festividades, se acostumbraba a adornar los alimentos presentados y preparar platillos especiales. Desde entonces, se ha ido ampliando el uso y variedad de estas técnicas, siendo hoy en día indispensables para la preparación diaria de los alimentos. Se ha convertido en un arte como tal, pues a lo largo del tiempo el ser humano ha aprendido a cocinar las carnes de diferentes maneras, conservar los vegetales y granos y hacer más duradero el tiempo de vida de cada uno de ellos. Un aspecto que no se debe descartar en el tema de las técnicas culinarias es la cultura, ya que en ella influyen los recursos naturales de la región, el clima, las costumbres, los hechos históricos nacionales así como intervenciones de extranjeros, así como la sensibilidad del pueblo. Es bien conocido que la cocina mexicana ha alcanzado un estatus en el mundo por su rica variedad de manjares espléndidamente condimentados y combinaciones de ingredientes agradables al paladar, olfato y la vista. Fernández, A. 2006, 17. No obstante, no hay que perder de vista que las técnicas culinarias son un conjunto de procedimientos utilizados para modificar la apariencia, características nutritivas y organolépticas de los alimentos. Esto permite la combinación de diferentes sabores y otorga una cierta presentación al platillo presentado. También permiten mantener o aumentar el grado de higiene un alimento, por ejemplo, en el caso de los productos cárnicos, al cocinar se disminuye la cantidad de microorganismos que pueden contener. Es por ello, la importancia de que el nutriólogo conozca el uso de técnicas culinarias, los tipos de corte en los alimentos, los métodos de cocción, las modificaciones organolépticas y nutricionales que sufren los alimentos. Figura 1. Estructura de la unidad 4. 4.1 Concepto y usos. 4.2 Tipos de técnicas culinarias. 4.3 Modificaciones de los alimentos según la técnica culinaria empleada. 4.4 Selección de técnicas culinarias según las características de la población. Competencia específica. Analiza las técnicas culinarias para conocer las modificaciones organolépticas y nutrimentales de los alimentos, mediante la revisión de las diferentes técnicas y métodos que se emplean en su preparación, de acuerdo a las características fisiológicas de la población. Logros. Identifica el concepto y usos de las técnicas culinarias. Diferencia las técnicas culinarias, compara las modificaciones de los alimentos de acuerdo a la técnica culinaria. Analiza la selección de técnicas culinarias según las características de la población. 4.1 Concepto y usos. Es importante conocer la diferencia entre el término de gastronomía y técnicas culinarias que en ocasiones se puede tomar como sinónimo, pero no es lo mismo. Gastronomía es el estudio que vincula al hombre con la alimentación, con el entorno y con su medio ambiente, es decir, es un estudio que investiga varios elementos culturales pero tomando como referencia la comida. Tipos de arte, 2015. Por otra parte, haciendo un análisis del término técnicas culinarias, observamos los siguientes conceptos. RAE, 2007. Técnica 1. Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en una ciencia, o en una actividad determinada. Hay una gran diversidad de técnicas pesqueras, en las que se utilizan la caña, el arpón, la trampa o la red. 2. Habilidad que tiene una persona para hacer uso de estos procedimientos o recursos. 3. Aplicación práctica de los métodos y de los conocimientos relativos a las diversas ciencias. Culinaria: una técnica de guisar y aderezar los alimentos.
2. Arte de cocinar de una persona o país. La culinaria mexicana tiene fama de picante. De esta manera, una técnica culinaria es una manera creativa y original de preparar y cocinar los alimentos, que depende de la cultura y de la forma de prepararlos. Tipos de arte, 2015. Asimismo, Bello 1998 define a las técnicas culinarias como aquella parte de la tecnología de los alimentos que se ocupa de todas las operaciones y procesos, que son de aplicación necesaria para que los ingredientes alimenticios puedan ser transformados de modo adecuado en platos elaborados, aptos para su consumo. La definición de técnicas culinarias se basan en principios científicos para concebir la manera correcta de proceder con cada alimento para lograr resultados de alta calidad y refiriéndonos a alimentos nutritivos y atractivos que disfrutarán los comensales, no solo para satisfacer una necesidad fisiológica y sentido gastronómico, sino que tenga beneficios en la salud. De Flores, González M., and Covadonga M., 2004, 9. Generalmente, los alimentos bien preparados, condimentados y atractivos al momento de servir, son apreciados por los comensales. Entre uso de las técnicas culinarias se pueden identificar, De Flores Graciela, González M., and Covadonga M., 2004, 9. Sirven como herramienta para preparar mejores platillos y favorecer la conservación para cocinar debidamente rico y sano, inhibición o destrucción de gérmenes contaminados, ablandamiento y desestructuración, facilitando el masticado y la digestión, platillos con mejor aspecto por cambios de color, aromas apetitosos y estimulantes. Las técnicas culinarias son una herramienta del nutriólogo que, con base a los conocimientos científicos de los alimentos, puede aplicarlos al momento de la selección, limpieza, preparación y conservación de los alimentos. Pero ¿cuáles son los conocimientos científicos en que se sustentan las técnicas culinarias? Desde la selección de los alimentos, en considerar el punto de madurez, la higiene de los alimentos y su preparación, corte adecuado y cocción en la temperatura correcta, conocimiento del adecuado uso de los condimentos, uso del equipo adecuado. Elaboración de recetas estandarizadas. La tarea del nutriólogo es que los alimentos que se consuman cocidos, se destruyan los organismos patógenos, conserven al máximo su valor nutritivo, potencializar el sabor modificando su color o textura, así como aumentar el grado de asimilación y digestión en el organismo. A manera de conclusión, el arte culinario tiene la finalidad de cumplir con dos aspectos principales, la nutrición y satisfacer el placer gustativo. Para el nutriólogo, su prioridad debe resolver que se aprovechen los nutrientes de los alimentos, tomando en cuenta el sabor y presentación del platillo. Ahora que ya identificamos el concepto de técnicas culinarias y su uso, a continuación se presentan los tipos de técnicas culinarias. 4.2 Tipos de técnicas culinarias. Existen diferentes formas y tipos de técnicas culinarias que en conjunto ayudan a la preparación y presentación de diversos platillos. Dentro de estas técnicas podemos incluir las técnicas de conservación en frío, congelación y refrigeración. Operaciones a temperatura ambiente, selección, limpieza y desinfección, cortes de los alimentos, preparación de ingredientes y combinación. En nuestro caso, solo se profundizará en técnicas de corte. Métodos de cocción con aplicación de calor, calor seco, calor húmedo. Cada uno de estos procesos ayuda a la preparación del alimento para su consumo. Técnicas de conservación en frío. Las técnicas en frío se utilizan principalmente para conservar alimentos. Es una técnica muy solicitada hoy en día debido a las ventajas que esto reporta. En los mercados se encuentran cada vez más alimentos que se conservan por más tiempo debido a la refrigeración y la congelación. A su vez, esto favorece el desarrollo económico del país al disminuir el desperdicio en estos alimentos, aumentar su durabilidad y mantener sus características organolépticas. La refrigeración se utiliza para comercios a corto y mediano plazo y la congelación para comerciar a largo plazo. Cabe mencionar que el éxito en la conservación de los alimentos depende no solo de la temperatura, también influye la recolección, el transporte del producto, la parte a conservar, el empaquetado, etc. En esta sección tenemos dos alternativas, refrigeración y congelación. A. Refrigeración.
Es el proceso en el cual el alimento se conserva a bajas temperaturas, pero por encima de su temperatura de congelación. Esto oscila entre el -1 grado centígrado y 7 grados centígrados, retrasando el crecimiento microbiano, sobre todo de aquellos que crecen a temperaturas ambiente, 15 grados centígrados a 25 grados centígrados, y algunas bacterias que logran reproducirse a temperaturas de -5 grados centígrados a -7 grados centígrados, y la descomposición de los alimentos. La mayoría de los vegetales y los alimentos preparados pueden mantenerse en refrigeración por unos días evitando la descomposición del mismo. B. Congelación. En este proceso el alimento es sometido a muy bajas temperaturas, generalmente a -18 grados C o más para su conservación. A diferencia de la refrigeración, este proceso debe realizarse cuidadosamente, pues no todos los alimentos pueden soportar la temperatura y sus características organolépticas pueden perderse. Los alimentos pueden perder su humedad, deshidratación, lo que puede resultar en un alimento que pierde sus características de sabor y color. En algunos casos incluso el alimento no logra prepararse adecuadamente, resultando inservible. Por el contrario, el exceso de humedad puede provocar el crecimiento de hongos y bacterias, provocando asimismo la pérdida del alimento. Este método es muy utilizado para carnes, legumbres y hortalizas. Su tiempo de vida puede prolongarse durante meses a diferencia de la refrigeración. El proceso de descongelación deberá llevarse a cabo adecuadamente para no influir en las características organolépticas del producto. Ahora que ya se revisó de manera general en qué consisten las técnicas de conservación de alimentos más comunes, se pasa a revisar los tipos de corte. 4.2.1 Tipos de corte: carnes, frutas y verduras. En la preparación de los ingredientes intervienen varios factores como las características de los alimentos, es decir, si están frescos, golpeados, con manchas, sucios o en descomposición. Es importante siempre revisar los alimentos que se van a preparar y considerar el lavado. El lavado va a depender de los alimentos a utilizar. Verduras generalmente se lavan con agua y jabón, las frutas de cáscara dura con escobilla. Desinfección. Las verduras de hojas se pueden colocar en un recipiente con un desinfectante, yodo o cloro. Materiales y equipo a utilizar también deben ser desinfectados previamente. Con relación a este último punto, y como herramienta para el corte, se debe conocer la estructura general del cuchillo, materiales en lo que se puede encontrar, la clasificación, etc. Clasificación de cuchillos. Existen una gran cantidad de cuchillos, y es básicamente su morfología la que determina su empleo adecuado. Enseguida se muestran los más comunes: Manual del cuchillo y técnicas de corte, SF. Tabla 1. Tipos de cuchillo. Manual del cuchillo y técnicas de corte, SF. Tipo de cuchillo: ejemplo, cuchillo chef o francés, naif, couteau. Para todo tipo de uso, picar, rebanar y otros, el tamaño puede variar, pero los más comunes son los de 20 a 30 centímetros, de hoja rígida. Mondador, paring. Múltiples usos, por ejemplo para cincelar o moldear algún producto, de 7 a 11 centímetros de largo. Deshuesador. Para separar carne del hueso y porcionar piezas de carne, pelar o tornear, de hoja rígida y puntiaguda de 8 centímetros de largo. Ejemplo filetero, filet soul. Hoja flexible puntiaguda parecida a una hoja de afeitar. Su flexibilidad lo hace indispensable para filetear pescado o picar cebolla. De aproximadamente 16 centímetros de largo y delgado. Rebanador, slicer. Hoja delgada y larga. Hacha, cleaver, hachoir. Se usa para cortar huesos, hoja rectangular y variada en sus tamaños, hachoir e mincer. Para picar. Torneador, tournée. Similar al mondador para moldear vegetales. Fourchette o viande. Tenedor para carne. Cuchillo de pan. Es de hoja larga y con sierra en el filo. Algunos otros materiales o utensilios para las técnicas de corte se muestran en la siguiente figura. Figura 3. Materiales, CEBES 2009. Es importante conocer los diferentes tamaños, formas, calidad y utilidad apropiada de los cuchillos afilados, para su manejo seguro al momento de ejecutar el corte,
de lo contrario un cuchillo afilado representa el riesgo de cortes males ejecutados, o bien accidentes como heridas. El mantenimiento y la higiene de los utensilios es básico, y se recomienda lavarse lo más pronto posible después de usados con el fin de mantenerlos limpios y desinfectados, que no se manchen. Los cuchillos deberán mantenerse bien afilados para su mejor rendimiento y guardados por separado, en un cajón o en algún mueble para tal fin. Ventura, 2013, 16. Para cualquier tipo de corte, es importante tomar en cuenta la postura corporal. Se recomienda estar parados, siempre de frente a nuestra mesa de trabajo y de acuerdo a el producto a cortar y el resultado a obtener, así como tener claro la técnica que se va a aplicar de acuerdo al tipo de alimento. Universidad Abierta y a Distancia de México XFA 14. Bromatología y técnicas culinarias u 4 técnicas culinarias. Se puede mencionar 2 métodos de cortes. Instituto Superior de Alta Cocina, 2012. 1. Corte con movimiento de balanceo. Con la punta del cuchillo colocada en la tabla, como guía del movimiento y los dedos como guía del grosor. Este método se usa más para los alimentos más grandes como pepinos, zanahorias, apio, etc. Figura 4. Corte con movimiento de balanceo. Hill, 2010. 2. Haciendo movimiento de arriba hacia abajo, sin usar la punta del cuchillo como guía del movimiento. Y los dedos siguen siendo la guía del grosor. Este método se usa más para los alimentos más chicos como hongos, rábanos, etc. Figura 5. Posición de la mano como guía del movimiento. Hill, 2010. De acuerdo a CEBES 2009, menciona varias técnicas de cortes, entre ellas la manera de cómo la lámina del cuchillo es usada para varios propósitos y grosores del corte. Figura 6. Utilización de las distintas partes de la lámina del cuchillo, CEBES 2009. Figura 7. Técnica de corte, CEBES 2009. Como nota adicional al tema de los cortes, para los establecimientos fijos la norma. Como nota adicional al tema de los cortes, para los establecimientos fijos la norma oficial mexicana NOM 093 SSA 1-1994, en el apéndice A. Señala una serie de tablas para picar, de material de polietileno de alta densidad, con un código de color para respetar el uso de cada una de ellas. No obstante, en el hogar se puede implementar una estrategia de este tipo, para cuidar la higiene e inocuidad de los alimentos al momento de picarlos. Color alimentos rojo carnes crudas amarillo aves crudas verde frutas y verduras crudas azul pescados y mariscos crudos beige alimentos cocidos blanca lácteos, pastelería o varios. Ahora que ya se tiene antecedente del utensilio del cuchillo y sus usos, revisa a continuación los tipos de corte en carnes, frutas y verduras. Tipos de corte en verduras y frutas. Entre los tipos de corte básicos se pueden mencionar los siguientes, aplicados en verduras y frutas. Tabla 3. Tipos de cortes de verduras y hortalizas, 1 dm. Para profundizar más el tema del corte de verduras, se recomiendan los siguientes materiales. En el siguiente libro electrónico en la sección 2 de verduras y frutas se explica de manera detallada los cortes más en papas, torneado, española, chips, rejilla, corte de bastones, noisette diagonal parisien, champiñón. En zanahorias los cortes mencionados son paisane, cubos, randels, bischi, sifflet, acanalado, flores. En los champiñones se muestran los cortes de torneado, escalopado, fileteado, juliana. En la cebolla la técnica de corte de ciselar, aros, mientras que en el ajo,
la técnica de corte es el picado. En el tomate con la técnica de concassé. Asimismo se muestra técnicas de corte para el puerro, espárragos, hierbas, albahaca, perejil. También este libro toca un par de técnicas de corte en frutas, principalmente en naranjas, piñas y fresas. Asimismo, las frutas hay una gran variedad para su consumo que va desde la forma natural, en jugos, ensaladas, cocidas, guarniciones, helados, adornos de bebidas, cócteles, rellenos de pasteles y muchas más maneras de presentarse y consumirse. Generalmente una presentación de un platillo de frutas despiertan sentidos vitales: vista, olfato, gusto y tacto, así como la percepción del cuidado, empeño y técnica de corte para su elaboración. Cabe mencionar que se pueden usar algunas técnicas de corte de las verduras para presentar platillos de frutas, como se muestra en la siguiente figura. Figura 8. Ensalada decorada con cortes juliana con los pepinos y los cuartos de fresa. Pinterest.com, 2016. Asimismo, hay algunas técnicas de corte que pueden emplearse para las frutas como tabla 4. Tabla basada en Muñoz 2012 y clase V, SF. Técnica de corte, descripción, ilustración. Pelar a vivo, generalmente se ocupa en cítricos y en la piña, donde se retira la piel de los frutos, dejando solamente la parte comestible de la fruta. Corte en rodajas, este se realiza una vez que la fruta ya está pelada a vivo, se cortan rodajas siguiendo la forma de la fruta. Hilos de naranja, este se realiza con ceste, presionando contra la naranja y hacemos movimientos en forma de arco. Gistri es cuando realizamos cortes en zig-zag, alrededor de la fruta llegando con el cuchillo hasta el centro. Corte en abanico, hacer cortes a lo largo sin llegar al extremo superior, luego se presiona con la mano para que se abra el abanico. Corte cisne, cortar la frutilla al medio y hacer forma CEV comenzando por la parte superior hasta llegar a la base, desplazar la frutilla formando escalonado. Acanalado, corte utilizado en las frutas en forma de V, se realiza un corte de 45 grados a cada lado de la fruta, no muy profundos, y es realizado con una gurbia o un cuchillo. Parisien son bolitas más grandes que las noisette y se utiliza una cuchara parisien, es decir, una cuchara especial para hacer este proceso o corte más grande. Se aplica en frutas y verduras. Se asemeja con el corte de noisettes, solo que en este son pequeñas bolitas sacadas con una cucharilla sacabocada. Espiral es muy decorativo y se realiza a la fresa, generalmente en brochetas para darle movimiento. Utilizando las técnicas de corte en las frutas y agregando la creatividad, se pueden decorar diversos los platillos. Tipos de corte en carnes. Para conocer los diferentes tipos de cortes, es necesario primero identificar partes que conforman las reses, vacuno, porcino, pollo y pescado. Estas son las carnes que en general se consumen. Figura 10. Cortes de carnes en pescado. Figura 11. Cortes de carnes en vacuno. Figura 12. Cortes de carnes en pollo. Figura 13. Cortes de carnes en cordero y conejo. Entre los cortes culinarios más comunes cano. P2015. Filete o bife. Es un trozo rebanado que puede ser o bien de carne, generalmente carne roja,
o de pescado. Asado de tira. El asado de tira, tira de asado, costillar, costilla cargada o, simplemente, asado, es el costillar del animal es cortado de forma transversal en tiras, por lo que el corte incluye trozos de hueso. Escalope. Un escalope o escalopa es un corte de carne sin hueso que se estira con la ayuda de un mazo, 3 un rodillo o incluso golpeando con el mango de un cuchillo, 4 la carne, al estar estirada, se cocina más rápidamente, 3 lo que resulta útil al preparar comidas rápidas. Chuleta. La chuleta es una parte de la carne, bien sea de porcino, cordero, bovino, vaca, cercana a las costillas del animal. Tebone. El tebone es un filete generalmente elaborado a la parrilla y de corte típico en el que puede verse el hueso en forma de T. Medallón. Un medallón de carne tiene forma circular o cuadrada, es una pieza delgada de carne de 1 pulgada, 2,5 centímetros, o más cortada de manera que se pueda colocar sobre el plato. Entrecot. El entrecot, del francés entrecôte, entre costillas, es un corte de carne de la región dorsal, que contiene un concreto músculo o más bien un conjunto de músculos del llamado erector spinae, que recorre la espina dorsal de los mamíferos. El corte mariposa es el que se suele realizar a pescados pequeños, en el que el pescado se prepara retirando la cabeza, cortando por el vientre abriéndolo totalmente, retirando la espina pero manteniendo los 2 filetes unidos por la piel del lomo. Brochetas. Cortada en dados gruesos filet mignon, tiras delgadas de carne steak tartar, picada finamente a cuchillo. Un ejemplo del corte de res es la utilización del lomo, como se muestra en la siguiente figura. Figura 14. Cortes de lomo de res. Cebes, 2015. .2 Métodos de cocción: seco, agua, grasa. Los métodos de cocción varían de región en región, y aunque hay algunos en común de acuerdo a la cultura culinaria que prevalezca. La decisión de qué método de cocción se utilizará dependerá de la preparación del platillo e ingredientes, así como de sus características como grosor, si contiene hueso, duro o tiernos, en el caso de la carne, texturas, etc. Es importante hacer un paréntesis sobre la aplicación del calor, arriba del 70 grados, en los alimentos. Esto permite eliminar bacterias y microorganismos patógenos perjudiciales para la salud. También el peso y el volumen cambian a temperaturas elevadas en donde sufren cambios físicos y químicos. Independientemente del uso de cualquier método de cocción al que se someta el alimento, cambiará la textura, apariencia, sabor y facilitando la digestión, además que da un grado de seguridad al someter al alimento al eliminar microbios contaminantes. Al decir métodos de cocción imaginamos como fuente como el calor, que desde el descubrimiento del fuego ha sido una actividad de vital importancia en la vida humana. Marín, 2000. El calor cumple las siguientes funciones. Ablandar la textura de los alimentos, por lo que las sustancias nutritivas y los jugos se hacen más accesibles. Coagula la albúmina y espesa el almidón, por lo que se aprovechan mejor los nutrientes necesarios para el cuerpo humano. Cambia y mejora el sabor, especialmente mediante la fritura, y el asado destruye los microbios de los alimentos. Para profundizar más sobre el tema de cocción no solo como un acto práctico de la cocina, sino con bases científicas que están implícitos en los métodos de cocción, el siguiente material de Camarero Jesús 2006 de las páginas 34 a 46 permitirá conocer los principios del cocer, por las diversas fuentes de calor, conducción, convención y radicación, así como las bases para explicar la cocción en los alimentos, los principios científicos en la reacción de Maillard y ósmosis, las leyes de fuego vivo, y la ley por intercambio. Las maneras de transmitir el calor para la cocción de los alimentos se puede dar de 3 maneras. Hill, 2010, 16. A. Por convención. B. Por radiación. C. Por contacto. Figura 15. Maneras de transmitir el calor, Hill. 2010. Se puede mencionar una clasificación de los métodos de cocción de acuerdo a Hill, 2010, 16, por la transferencia de calor, por concentración, por expansión y cocción mixta. A continuación se explica cada uno de estos métodos. A. Métodos de cocción por concentración. Asado al horno.
Esta técnica culinaria consiste en concentrar el calor en una cámara cerrada donde por acción del aire caliente se sella la superficie y con esto se impide la salida de los jugos del alimento evitando que se mezcle con otros. Esto permite mantener el sabor de los mismos. Puede aplicarse un poco de líquido graso para favorecer la formación de costras sobre la superficie del alimento. El tiempo general viene determinado por el tamaño de la pieza a cocinar. Esta técnica se utiliza principalmente para carnes, aves y pescados, papas y en menor grado para algunas verduras. Parrilla técnica culinaria de método en seco, donde el calor se transmite por contacto directo al alimento. Se puede utilizar en carnes principalmente y algunos vegetales como elotes, papas o cebollas. Parte del agua del alimento se evapora y los elementos contenidos se concentran. Ejemplos de este método son el asado al horno, a la parrilla, plancha. Concentración o calor seco. Se emplea un líquido para difundir el calor y que llegue a todo el alimento. Ejemplos de este método son el hervido, vapor, fritura, salteado, estofado. Expansión o calor húmedo. Combina métodos de concentración y de expansión. Ejemplos de este tipo de métodos son gratinado, glaseado. Asado a la plancha o a la sartén también transmite el calor directamente por medio del metal hacia el alimento y con una pequeña cantidad de grasa caliente, generalmente aceite que evita que el alimento se pegue. Este método puede utilizarse para carnes, aves o pescados. B. Métodos de cocción por expansión. Hervido, técnica de cocción donde el vehículo conductor de calor es el agua. Depende de la temperatura de cocción cómo se diferenciarán. Menor a 100 grados centígrados pochado o escalfado 100 grados centígrados, cocido mayor a 100 grados centígrados, cocer en olla de presión. En el pochado, los alimentos se mantienen en agua en temperaturas entre 70 a 98 grados centígrados, y se utiliza para alimentos de estructura blanda como pescados o estructura dura como papas o huevos enteros. En la técnica de cocido los alimentos preparados se cubren con agua y la temperatura asciende poco a poco hasta alcanzar los 100 grados centígrados. Al llegar al punto de ebullición se baja la flama para evitar que la temperatura ascienda más evitando la rápida evaporación del líquido. Los cambios que se producen en el alimento son variados, por ejemplo, el almidón se coagula al absorber agua, como en el caso del arroz y las pastas, o al absorber agua hace más blando el alimento como en el caso de las carnes, aves y pescados. Los nutrientes hidrosolubles, como vitaminas y minerales, se dispersan en el medio acuoso. Olla a presión. En este caso el alimento se cocina bajo líquido a una temperatura superior a 100 grados centígrados, lo que acelera el proceso de cocción con un mínimo de pérdida de líquidos. Se utiliza en alimentos como carnes y aves o bien en leguminosas como los frijoles o garbanzos. Vapor, técnica donde el alimento se cocina a través de una rejilla colocada en el fondo de la olla con agua, y el alimento se va cociendo por la acción del vapor de agua a 100 grados centígrados. Esto permite que el alimento conserve sus propiedades nutritivas casi en su totalidad, y se acentúen sus propiedades organolépticas. Fritura. Freír es cocinar el alimento en abundante grasa a una temperatura de 150 a 180 grados centígrados. Se debe utilizar una grasa o aceite que sea lo más estable posible, por ejemplo, aceite de canola. El tiempo de cocción debe ser breve, y el alimento deberá colocarse sobre un papel absorbente después para eliminar la grasa sobrante. Salteado se utiliza para carnes principalmente a temperatura alta, donde al colocarse en la sartén comienza a moverse para voltearla y cocinarlas por ambos lados. Se puede agregar alguna salsa o servirse tal cual. Estofado. Cocción efectuada con poco líquido a 100 grados centígrados y al que se añade alguna grasa. El líquido puede agregarse, aunque generalmente proviene del mismo alimento en cocción. Es utilizado para carnes y vegetales. Métodos de cocción mixta. Gratinado, técnica especial que no es cocción del alimento, más bien le da una presentación característica. Se trata de dorar el alimento. Generalmente se cubre el platillo con queso rallado y solamente debe gratinarse por arriba con el grill o en una salamandra. Glaseado, técnica utilizada en vegetales donde se saltean utilizando una grasa y azúcar para darles un aspecto brillante y más apetitoso. En la obra de Gruner H. Metz R. and Hill A.
retoman estos métodos de cocción que hemos visto y los ejemplifica en la cocción de algunos alimentos, tomando como particularidades la temperatura. Como te darás cuenta, cada autor en sus obras indicará ciertos tipos de métodos de cocción. Lo importante es conocer sobre ellas e investigar aún más métodos o técnicas que no están contemplados para ampliar el reconocimiento de cada uno de ellos y clasificarlos paulatinamente de acuerdo al medio que se utiliza. Tejada, 2007. 409. Por ejemplo, radiación, transferencia, conducción. Métodos de cocción en seco. Métodos de cocción en agua. Métodos de cocción en grasa. Combinación. A través del recipiente que se cocina. Por ejemplo, sartenes, parrillas, ollas, bafleras, planchas asadoras. Horneado, microondas, radiación solar. Hervido, cocción en agua hirviendo. Cocción a fuego lento, en líquido por debajo del punto de ebullición. Estofado, en poco líquido, hirviendo a fuego lento. Poché, por inmersión en líquido caliente. Ebullición. Baño María. Sofrito, en pequeña cantidad de grasa. Fritura, en abundante cantidad de grasa. Braseado, dorado en grasa y cocción lenta en líquido, con utensilio tapado. Fricasé, dorado en grasa y estofado en salsa. De este modo, se modifica la presentación de los alimentos al utilizar algunas de estas técnicas, pero no solo cambia el alimento en apariencia sino también en sus características organolépticas y nutrimentales, como se explica a detalle en el siguiente tema. 4.3 Modificaciones de los alimentos según la técnica culinaria empleada. Es indudable que los alimentos son susceptibles de sufrir deterioro con el paso del tiempo. Hay diversos factores que condicionan el tipo e intensidad de las modificaciones que se producen en un alimento. Antes de conocer las alteraciones de los alimentos, es importante conocer previamente las características organolépticas de estos. 4.3.1 Modificaciones organolépticas de los alimentos. Se entiende por características organolépticas de los alimentos a todo lo que se puede percibir por los sentidos. Como recordarás, la percepción sensorial se lleva a cabo por medio de impulsos eléctricos, que son transmitidos desde el punto de recepción del estímulo hasta un área central nerviosa. Posteriormente, el impulso es enviado al cerebro en donde la sensación es correlacionada y definida. Se le denomina características organolépticas de los alimentos al color, olor, sabor, textura, sensación al masticarlos y temperatura, etc. Son también conocidas como atributos de los alimentos. Con ayuda de los sentidos es posible seleccionar e identificar los alimentos, para evocar, medir, analizar e interpretar aquellas características de los alimentos percibidas por los sentidos. Esto también se relaciona al momento de emplear alguna técnica culinaria. A. La vista comprueba la existencia, la forma, el tamaño, la densidad, el deterioro físico y el color principalmente. Las modificaciones organolépticas de los alimentos cambian cuando su estructura física y permiten a la vista apreciar un plato presentado con aspecto agradable. B. El olfato se estimula ante las sustancias volátiles, aromáticas, que se perciben cuando se transmiten por el aire. El olfato ayuda a distinguir si un alimento está descompuesto, o ser más aperitivo un alimento. Las modificaciones organolépticas de los alimentos también se caracterizan por el olor que libera. Moléculas volátiles que ingresan en la nariz a través de las coanas nasales. Como dato curioso, una persona capta alrededor de 200 olores diferentes, mientras que un gastrónomo es capaz de detectar más de 5000. Un ejemplo de estos dos sentidos es la elección de un melón. Se tendría que comprobar como primer paso el color del melón por medio de la comparación con otros melones. Generalmente no deberían tener color verde en los extremos y tendrían que disponer de una retícula color gris. Respecto al olor, un melón estaría maduro si presentan un olor no muy fuerte pero distinguible en comparación con otros. Si el olor es muy fuerte, este podría estar en un proceso mayor al de la maduración y en algunos casos tendría que comerse inmediatamente, ya que un olor muy pronunciado es reflejo del inicio de su descomposición. C. Mientras que el tacto se asocia con dos aspectos: 1. Mecánica, relativa al esfuerzo de la masticación; 2. Geométrico,
relacionado con la forma, y otras como el contenido de humedad y grasa. Continuando con el ejemplo del melón, respecto a la textura, es importante que ésta sea firme. Para saberlo, es necesario presionar suavemente la base del melón del lado opuesto de la mata. Esta sensación tendría que ser de un leve ablandamiento. Algunos melones que están en proceso de descomposición suelen tener una textura muy blanda y sentirse pegajosos al tocarlos. Los cambios de la textura según el método empleado para cocinar un alimento cambiará la textura quedando blando, duro o crujiente. El cambio de textura permite digerir y masticar mejor el alimento. El gusto se percibe básicamente en la boca, específicamente en las papilas gustativas de la lengua. La lengua es capaz de detectar 4 gustos básicos: dulce en la punta, amargo en la parte posterior, ácido a los lados hacia atrás y salado a los lados al frente. En el ejemplo del melón, el sabor debe ser dulce y debe estar acompañado de una pulpa muy jugosa. En conjunto, el melón tendría que ser un alimento con características de firmeza, con un olor agradable y dulce. En otros casos, podría tratarse de un melón que se encuentre en un proceso mayor al de la maduración. Lo que se percibe como sabor es en realidad la combinación del olor, gusto y textura. De esta manera, el sentido del gusto se aplica cuando el sabor de los alimentos empleando una técnica culinaria permite la liberación, la concentración o incluso la formación de sustancias sápidas importantes para el disfrute de la comida. En suma, el sabor es un cambio notable cuando se aplica una técnica culinaria. Por ejemplo, una papa fritas es diferente a una papa asada. Mientras que el oído permite percibir sonidos como el crujir de una galleta. Aunque este sentido del oído no es muy apreciado, algunas investigaciones han permitido aclarar que el tacto en la boca permite saber la sensación gastronómica, además del crujir de los alimentos en la aplicación de alguna técnica culinaria con estas características. Una vez recordado a grandes rasgos cómo los sentidos permiten percibir los alimentos, en las modificaciones organolépticas ayudan a percibir los cambios como la textura, que sirve para facilitar y elevar el gusto por un platillo. Estas características se tornan diferentes al momento de ser expuesta a una técnica culinaria como métodos de cocción. De Flores, González M., and Covadonga M., 2004, 21. Gil 2010 menciona que se pueden dar cambios físicos y químicos en los alimentos. Cambios físicos son cambios externos y visibles que afectan la apariencia, textura, aroma y gusto. Dentro de estos cambios se observan el cambio en el volumen, color, la consistencia y sabor. Se pueden citar como ejemplos la pérdida de agua de constitución en los alimentos horneados producida por una deshidratación superficial, y el caso contrarios, la rehidratación o aumento de volumen que experimentaron los alimentos como pastas, legumbres y arroces. Otros cambios físicos pueden ser alteraciones moleculares por la ionización que experimentan los antocianos o las flavonas, como consecuencia de cambios en el pH, y que llevan cambios en la absorción de la luz y en el color inicial del alimento. Cambios químicos, como la reacción Maillard, visto anteriormente, y otros efectos por las temperaturas de cocción sobre las proteínas, Bello, 1998, como los que se mencionan en la siguiente figura. Figura 17. Efecto de las temperaturas de cocción sobre las proteínas, Bello, 1998.